la apariencia perfecta. Samuel Morales era un hombre de éxito, con una reputación intachable en el mundo empresarial y una familia que todos consideraban ejemplar. A sus 48 años, había construido un imperio desde cero, logrando una posición de poder y respeto. Estaba casado con Marisela desde hacía 20 años, y juntos tenían 3 hijos: Sofía, una joven universitaria de 18 años, Emilio, un adolescente de 15 años, y la pequeña Valentina, de apenas 8 años, quien era la adoración de su padre. Para el mundo exterior, Samuel era el hombre perfecto, un esposo atento, un padre amoroso y un empresario dedicado. En cada evento familiar, mostraba una imagen impecable. Incluso en sus redes sociales, donde rara vez compartía detalles personales, era evidente el afecto que sus amigos, socios y familiares sentían por él y su familia. Cada uno de sus movimientos parecía calculado para reflejar esa perfección que él tanto se esforzaba en mantener. Marisela, su esposa, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a apoyar a su esposo en su carrera. Había dejado su propia profesión para dedicar tiempo a los niños y al hogar, y aunque a veces extrañaba los días en que era abogada, había encontrado satisfacción en el rol de madre y esposa. Sin embargo, había algo que había comenzado a incomodarla en los últimos meses. Samuel solía tener la agenda repleta, pero últimamente parecía más ocupado de lo habitual, con salidas inesperadas y ausencias prolongadas. Cuando le preguntaba, él simplemente respondía con una sonrisa, asegurándole que eran cosas del trabajo y que, por su salud mental, estaba yendo a terapia. Es necesario, amor. Necesito liberar un poco de estrés. A veces el negocio me consume, decía Samuel mientras acomodaba su maletín para otra salida nocturna. A Marisela le preocupaba la salud de su esposo, por lo que no insistió demasiado. Incluso llegó a animarlo a continuar con la terapia, pensando que sería beneficioso para él. Pero esa inquietud en su corazón no desaparecía. Las excusas de Samuel empezaban a sonar vacías, como si tratara de evitar más preguntas. Sin embargo, Marisela confiaba en él. Después de todo, habían compartido 2 décadas de su vida y tenían 3 hijos hermosos. No había motivos para dudar, o al menos eso intentaba repetirse a sí misma. Lo que Marisela no sabía era que la terapia de Samuel era la coartada perfecta para escapar de su rutina familiar y pasar tiempo con otra mujer. Andrea, su amante desde hacía 7 años, era una mujer 10 años menor que él, con una personalidad encantadora y un espíritu libre que contrastaba con la estabilidad de Marisela. Con Andrea, Samuel podía escapar de la responsabilidad y la presión de su vida diaria. Ella le ofrecía un mundo paralelo, donde los problemas y las expectativas no existían. Su relación había comenzado como una simple aventura, pero con el tiempo, se había convertido en una segunda vida. Andrea le había dado un hijo, Lucas, quien tenía ahora 7 años. A diferencia de Marisela, Andrea no le pedía compromiso, pero sí esperaba cierta estabilidad económica para su hijo. Samuel le aseguraba que, aunque estuviera casado, siempre tendría tiempo para ellos. Era una promesa difícil de cumplir, pero Andrea se conformaba, creyendo que algún día él dejaría a su esposa para estar con ella y con Lucas. Para Samuel, mantener estas 2 vidas paralelas era como un juego de precisión, en el que el más mínimo error podría destruir todo lo que había construido. Pero con el tiempo, la presión comenzaba a pasarle factura. Cada vez que estaba con su esposa y sus hijos, pensaba en Andrea y Lucas. Y cada vez que estaba con ellos, sentía la responsabilidad y la culpa de estarle ocultando a Marisela una parte de su vida. A pesar de todo, Samuel seguía convencido de que podía mantener esta fachada de perfección. Después de todo, había dedicado años a crear esa vida perfecta que tanto le admiraban. Sentía que nadie sospechaba su doble vida, y eso le hacía sentir invencible. Sin embargo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no hay mentira que dure para siempre, y que la verdad tiene una forma cruel de salir a la luz cuando menos lo esperas. Mientras se ponía su saco y ajustaba la corbata frente al espejo, se permitió un último vistazo. El hombre que veía reflejado allí seguía pareciendo perfecto, exitoso, inquebrantable. Y en ese momento, se convenció una vez más de que podría seguir jugando este peligroso juego sin que nadie lo descubriera. Pero, como pronto descubriría, la perfección es una ilusión frágil, y cuando se rompe,
los pedazos que quedan son imposibles de ocultar. Sospechas en el aire. Los días pasaban, y Marisela no podía evitar sentir una creciente inquietud respecto al comportamiento de Samuel. Él solía ser un hombre muy organizado, de hábitos estables, que rara vez cambiaba su rutina. Pero en los últimos meses, sus terapias parecían hacerse cada vez más frecuentes y más largas, y su tiempo en casa, cada vez más reducido. Además, había algo en su actitud, estaba más irritable, y aunque intentaba disimular, Marisela sentía que había una distancia emocional que antes no existía. Una noche, mientras Samuel salía de casa para otra de sus sesiones de terapia, Marisela notó que su esposo llevaba puesta una colonia nueva y un traje mucho más formal de lo que acostumbraba para su supuesto tratamiento. Observó cómo él revisaba su celular antes de salir, un hábito que nunca había tenido antes. Ese pequeño detalle despertó en ella una incomodidad que no lograba ignorar. Decidida a calmar sus dudas, trató de deshacerse de esas ideas diciéndose a sí misma que era solo su imaginación. Después de todo, Samuel era el padre de sus hijos y su compañero de vida. Sin embargo, las señales empezaron a acumularse. En los días siguientes, Marisela observó que Samuel era extrañamente evasivo cuando ella le preguntaba sobre su terapia. Antes, él solía comentar sobre sus sesiones y lo bien que le hacían sentir. Pero ahora, parecía no querer dar muchos detalles, limitándose a respuestas cortas y a veces incompletas. Marisela intentaba creer que todo estaba bien, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Fue en un fin de semana, mientras Samuel dormía profundamente después de una noche de terapia extendida, que Marisela finalmente decidió revisar el celular de su esposo. Sabía que invadir su privacidad no estaba bien, pero su necesidad de respuestas era más fuerte que su culpa. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes y las llamadas recientes. Al principio, no encontró nada extraño, mensajes de trabajo, notificaciones de aplicaciones y algunos mensajes de sus hijos. Justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono, notó un chat archivado sin nombre. Era un mensaje corto, pero lo suficientemente claro para destrozar su tranquilidad. Te extraño. Gracias por la hermosa noche de ayer. Nos vemos el martes. Andrea. Marisela sintió un golpe en el pecho. Su primera reacción fue pensar que quizá era un malentendido, pero la manera en que Samuel había estado actuando y los cambios en su rutina parecían confirmar sus peores temores. Su esposo tenía una relación secreta. Cerró el celular y volvió a su lado de la cama, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y confusión. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Quién era Andrea? ¿Y por qué él le había mentido de esa manera, fingiendo ir a terapia cuando en realidad estaba con otra mujer? Al día siguiente, Marisela decidió enfrentarlo sutilmente. Durante el desayuno, mientras él se alistaba para ir al trabajo, Marisela le preguntó cómo iban sus terapias. Samuel, sin mirarla a los ojos, respondió con evasivas, asegurando que todo iba bien y que la terapia le estaba ayudando a encontrar más paz interior. Marisela lo observaba detenidamente, intentando buscar alguna señal de arrepentimiento en su mirada, algún atisbo de verdad en sus palabras, pero lo único que percibió fue frialdad. La mentira entre ellos se había vuelto evidente, y aunque Marisela no confrontó directamente a Samuel en ese momento, supo que debía descubrir la verdad. La duda comenzó a consumirla cada vez más, y sus sospechas se transformaron en una inquietud constante. Su corazón, al igual que su confianza, comenzaba a resquebrajarse. En los días siguientes, Marisela notó otros detalles que antes había pasado por alto. Samuel había cambiado la clave de su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Además, solía dejar su teléfono boca abajo y lo llevaba consigo incluso al baño, acciones que en otra época le hubieran parecido absurdas, pero que ahora parecían encajar con una conducta sospechosa. Marisela, desolada y cada vez más segura de la infidelidad de su esposo, decidió que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Una tarde, mientras recogía la ropa de Samuel para lavar, encontró un recibo de un restaurante caro, fechado 2 noches antes, justo cuando él había salido a terapia. El cargo era para 2 personas. Con cada descubrimiento, el dolor en su pecho se volvía más insoportable. Sin embargo, Marisela decidió no enfrentarlo todavía.
quería pruebas sólidas antes de confrontarlo, algo que la ayudara a comprender toda la verdad y le permitiera tomar una decisión definitiva. Esa misma noche, después de poner a los niños a dormir, Marisela encendió su computadora y comenzó a investigar servicios de detectives privados. Sabía que no podría desentrañar todos los detalles por sí sola, y su necesidad de respuestas era demasiado grande. Contrataría a alguien que pudiera seguir a Samuel, que obtuviera las pruebas necesarias y le confirmara si realmente estaba viviendo una doble vida. Porque, aunque en el fondo ya sabía la verdad, quería asegurarse de no haber cometido un error que podría destruir su matrimonio. A medida que avanzaba en sus planes, Marisela comenzó a sentir que la verdad se acercaba. Sin saberlo, había dado el primer paso para descubrir la realidad detrás de la apariencia perfecta que había sido su vida. Pero lo que aún no podía imaginar era el dolor y las decisiones que tendría que enfrentar cuando finalmente descubriera la magnitud de la traición. Descubrimiento devastador. Las semanas pasaron y la tensión en el hogar de Marisela y Samuel se había vuelto palpable. Aunque Samuel seguía intentando mantener la imagen de una vida normal, Marisela lo observaba de cerca, anotando cada detalle, cada cambio en su actitud. Sabía que pronto tendría respuestas, pero el peso de la incertidumbre la consumía lentamente. Finalmente, el detective privado que había contratado la llamó para informarle que había obtenido las pruebas necesarias. Una mañana lluviosa, mientras sus hijos estaban en la escuela y Samuel en el trabajo, Marisela se encontró con el detective en una cafetería apartada del centro de la ciudad. El hombre, de rostro serio y mirada comprensiva, le entregó un sobre repleto de fotografías y documentos. Ella no dudó en abrirlo, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Las primeras fotos le mostraron lo que más temía. Samuel estaba abrazado a otra mujer en un parque, con un niño pequeño de aproximadamente 7 años que jugaba cerca de ellos. En otras fotos, estaban en un restaurante, tomados de la mano, y luego entrando juntos a un departamento. Marisela no podía apartar la vista de aquellas imágenes. Cada una de ellas confirmaba lo que había sospechado en silencio, pero ver a su esposo tan cercano, tan cariñoso con otra mujer, era devastador. Mientras hojeaba el resto de los documentos, encontró información sobre esa mujer, Andrea. Descubrió que llevaban 7 años juntos y que ese niño era su hijo, fruto de una relación que Samuel había ocultado meticulosamente. La magnitud de la traición la golpeó con fuerza. Durante años, mientras ella pensaba que Samuel estaba en terapia para manejar el estrés del trabajo, él estaba creando otra vida con Andrea y su hijo. Marisela, abrumada por las emociones, trató de contener las lágrimas frente al detective. No quería derrumbarse, pero la mezcla de dolor, rabia y humillación era insoportable. Todo lo que había construido, cada recuerdo compartido, cada sacrificio que había hecho por él y su familia, ahora parecía una farsa. Samuel había traicionado no solo su confianza, sino también el amor y la dedicación que ella había puesto en su matrimonio. Con los documentos y las fotos en sus manos, Marisela regresó a casa en un estado de shock. Se encerró en su habitación y repasó cada detalle de aquella relación que él había llevado a escondidas. Todo su matrimonio se derrumbaba ante sus ojos, y los recuerdos felices ahora estaban manchados por la traición. ¿Cómo había sido capaz de vivir una doble vida durante tanto tiempo? ¿Y cómo había logrado engañarla de esa manera, sin que ella notara el alcance de su mentira? Durante horas, Marisela estuvo sentada en la oscuridad, intentando asimilar lo que había descubierto. Sabía que enfrentarse a Samuel no sería fácil, y tenía claro que este sería un momento decisivo en su vida. Pero antes de cualquier enfrentamiento, quería asegurarse de que él sintiera el peso de su traición. No quería simplemente confrontarlo, quería hacerle ver que sus acciones habían destruido algo hermoso, algo que nunca podría recuperar. Esa noche, cuando Samuel llegó a casa, Marisela lo observó en silencio desde el pasillo. Cada palabra, cada gesto suyo ahora le parecía vacío. Samuel intentaba mantener la fachada, hablando sobre el trabajo y preguntando por los niños. Sin embargo, Marisela ya no era la misma. En su interior, la fortaleza de una mujer traicionada estaba emergiendo. Y esa misma fuerza la llevaría a hacer frente a la verdad con una determinación que ni siquiera ella sabía que tenía. Marisela había descubierto una verdad devastadora, una que cambiaría sus vidas para siempre. Pero esta vez, no era ella quien necesitaba respuestas,
sino Samuel quien debía prepararse para enfrentar el impacto de sus mentiras. La confrontación en el aeropuerto. Después de días de reflexión y noches de insomnio, Marisela decidió que ya no podía seguir esperando. El dolor que llevaba dentro había sido suficiente. Necesitaba enfrentarse a Samuel y exponer su doble vida, pero quería hacerlo de manera que él no tuviera escapatoria. Finalmente, encontró el momento perfecto. Samuel tenía un viaje de negocios planificado para esa semana y, como era costumbre, saldría temprano al aeropuerto. Marisela sabía que Andrea estaría allí para despedirlo. Lo había confirmado con el detective que había seguido sus movimientos. La mañana del viaje, Marisela se despidió de sus hijos como cualquier otro día, con una sonrisa tranquila que ocultaba la tormenta en su interior. Apenas Samuel se marchó, ella salió de casa y se dirigió al aeropuerto con el corazón latiendo acelerado, preparada para enfrentar la verdad cara a cara. Cuando llegó, esperó pacientemente, escondida en un rincón de la terminal, hasta que finalmente vio a Samuel y a Andrea acercarse a la puerta de embarque. Él la abrazaba con ternura, como si fueran una pareja feliz y sin preocupaciones. Marisela sintió que la rabia le quemaba el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Este era el momento que había esperado. ¿Así que esta es tu terapia? Y dijo Marisela, rompiendo el silencio y haciendo que ambos voltearan con rostros de sorpresa y pánico. Samuel se quedó helado, sin palabras, mientras la cara de Andrea mostraba una mezcla de confusión y miedo. Marisela caminó hacia ellos, con la mirada fija en su esposo, sin dar cabida a explicaciones. El silencio alrededor de ellos era pesado, y los pasajeros cercanos se dieron vuelta, atraídos por la tensión palpable. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome, Samuel? Preguntó Marisela con voz fría y controlada, aunque su mirada reflejaba el dolor de la traición. Samuel intentó responder, balbuceando excusas que apenas se podían entender, pero Marisela no le dio oportunidad de explicarse. Así que todos esos viajes, esas largas horas de terapia, era para esto, para estar con ella y con el hijo que ocultaste, continuó, mirando a Andrea de arriba a abajo. La otra mujer, sin saber qué hacer, dio un paso atrás, buscando la mirada de Samuel, quien seguía paralizado. Marisela giró la mirada hacia Andrea, una mujer que había sido cómplice de las mentiras que Samuel había mantenido durante tanto tiempo. Tú sabías que estaba casado, ¿verdad? Él espetó a Andrea, quien asintió con la cabeza, incapaz de responder. Marisela apretó los labios, conteniendo el impulso de gritar, consciente de que no quería perder el control delante de ambos. Finalmente, cuando Samuel intentó acercarse a ella, Marisela alzó la mano, deteniéndolo en seco. «No te atrevas», le dijo, su voz temblando, no de miedo, sino de una furia contenida. «Llevas años mintiéndome, destruyendo a nuestra familia mientras jugabas a tener una segunda vida. Pero todo esto, Samuel, lo vas a pagar. No vas a deshacerte de tus obligaciones tan fácilmente». Samuel, sin palabras, vio cómo Marisela tomaba control de la situación. Era la primera vez que la veía así, implacable, fuerte y sin dejarse manipular. Por primera vez, se dio cuenta de que sus mentiras estaban a punto de arrastrarlo a la ruina, y supo que su doble vida había alcanzado su punto de quiebre. Andrea, incómoda por la escena, intentó retirarse, pero Marisela no había terminado. «¿Y tú?», y le dijo, mirándola con una frialdad que la dejó helada. ¿De verdad creías que esto iba a terminar bien? Si pensabas que él iba a dejarme para irse contigo, entonces ambos son más ingenuos de lo que pensé. Samuel miraba en todas direcciones, como si buscara una salida, pero sabía que no la tenía. Incapaz de soportar la tensión, intentó huir de la situación. «Marisela, por favor, hablemos en privado», suplicó, pero ella no cedió. «No, Samuel, esto ya no se trata solo de nosotros. Me has humillado lo suficiente. Ahora vas a enfrentarte a la verdad y a las consecuencias de tus mentiras, aquí y ahora». Samuel, sin otra opción, finalmente bajó la cabeza, derrotado. Marisela lo miró una última vez, con una mezcla de desprecio y tristeza, consciente de que la persona con quien había compartido su vida ya no era más que un extraño para ella. «Desde hoy, las cosas van a cambiar. No me importa lo que tengas que hacer, pero vas a cumplir con cada una de las promesas que me hiciste».
Y no solo para mí, sino también para nuestros hijos, le advirtió Marisela antes de dar media vuelta y alejarse, dejando a Samuel en medio de la terminal, sumido en la vergüenza y el arrepentimiento. Esa confrontación en el aeropuerto fue el primer paso de Marisela hacia una vida libre de engaños. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero ya no sentía miedo, sino una fuerza renovada que la impulsaría a exigir cada derecho y cada promesa incumplida. Exigiendo justicia. Después de la confrontación en el aeropuerto, Marisela regresó a su hogar con una nueva determinación. La humillación que había soportado, junto con el peso de la traición de Samuel, la habían fortalecido. Sabía que debía actuar, no solo por ella, sino también por sus hijos, quienes merecían una vida digna sin las mentiras y las promesas vacías de su padre. Esa misma noche, mientras sus hijos dormían, Marisela comenzó a planificar sus siguientes pasos. Había dedicado años a su matrimonio, apoyando a Samuel en cada etapa de su vida, renunciando a sus propios sueños para ser la columna vertebral de la familia. Ahora, merecía una retribución por todo ese tiempo, esfuerzo y sacrificio. Al día siguiente, buscó un abogado de confianza, dispuesto a ayudarla a obtener lo que le correspondía. Reunión con el abogado. La reunión con el abogado fue intensa y reveladora. Él escuchó con atención mientras le contaba su historia, los años de engaño y la doble vida de Samuel. Tras analizar los detalles, le explicó que tenía derecho a exigir una compensación considerable. Marisela quería justicia, pero también sabía que no iba a ser fácil. Samuel era un hombre de negocios astuto, capaz de usar su dinero e influencia para evitar cualquier responsabilidad. Sin embargo, el abogado le aseguró que el caso era sólido, y juntos trazaron un plan para que Samuel no pudiera escapar de sus obligaciones. Exigiremos manutención completa para tus hijos y bienes que cubran todo lo que él ha evadido en estos años. Además, cualquier cosa que hayas aportado en el matrimonio deberá ser compensada, le explicó el abogado, mientras Marisela asentía con decisión. Los primeros enfrentamientos. Marisela y Samuel se encontraron de nuevo, esta vez en una reunión con los abogados presentes. Samuel, visiblemente incómodo, trataba de mantener una fachada de calma, pero sus nervios eran evidentes. Marisela, por su parte, se mostraba serena, aunque por dentro la rabia seguía ardiendo. Los abogados comenzaron a discutir los términos, manutención de sus hijos, la división de los bienes, y el apoyo económico que Samuel debía proveer para compensar los años de abandono emocional y financiero. Samuel intentó evitar sus responsabilidades, argumentando que la empresa estaba pasando por dificultades. Pero Marisela, preparada, presentó pruebas de sus ingresos y de los gastos de lujo que Samuel había estado destinando a su amante y a su segunda vida. Fue entonces cuando su abogado lanzó un golpe directo. La señora Marisela ha sido una madre y esposa ejemplar, y merece una compensación justa. No se trata solo de dinero, sino de restablecer la dignidad y la estabilidad que su esposo ha destrozado con sus actos. Samuel, atrapado, no tuvo más remedio que aceptar las condiciones impuestas. Sabía que, si continuaba negándose, Marisela tenía suficiente evidencia para llevar el caso a los tribunales, algo que podía dañar su reputación pública y afectar su negocio. Las exigencias de Marisela. Después de esa reunión, Marisela empezó a exigir todo lo que había decidido. Sabía que la vida que había llevado hasta ese momento no podía recuperarse, pero al menos quería asegurarse de que sus hijos y ella pudieran vivir sin preocupaciones económicas. Empezó a pedir cosas que había postergado durante años: una casa nueva, viajes para sus hijos, fondos para su educación y un respaldo financiero sólido. Samuel intentaba cumplir con sus demandas, aunque cada vez le costaba más. La presión financiera y emocional lo estaba llevando al límite. Marisela podía ver en sus ojos el desgaste y la desesperación, pero no sentía compasión. Él había destruido su confianza, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su doble vida. La confrontación final. Una tarde, Samuel apareció en la casa, visiblemente alterado, exigiendo hablar con Marisela en privado. Los dos se sentaron en el salón, y Samuel comenzó a reprocharle por las demandas que ella le estaba imponiendo, alegando que lo estaba llevando a la ruina. ¿Ruina?, respondió Marisela, manteniendo la calma. Tú arruinaste esta familia cuando decidiste vivir una mentira. Todo esto es consecuencia de tus actos, Samuel.
¿Esperabas salir de esto sin consecuencias? Samuel, sin poder argumentar más, se derrumbó. Por primera vez, Marisela vio en él la desesperación que ella había sentido cuando descubrió su infidelidad. Sin embargo, en lugar de sentir pena, lo miró con firmeza. Samuel, ahora entiendes lo que es vivir con el peso de las decisiones que has tomado. Tal vez en algún momento de tu vida aprendas a ser responsable, pero yo no voy a esperar. Esto es solo el principio de lo que merezco por los años que me robaste. Con esas palabras, Marisela se levantó y lo dejó solo en el salón. Sabía que Samuel estaba al borde del abismo, pero también entendía que ya no era su responsabilidad salvarlo. Había sido fuerte por demasiado tiempo, ahora, era él quien debía enfrentar las consecuencias de su doble vida. Un hombre al límite. La presión sobre Samuel se había vuelto insoportable. Desde la confrontación en el aeropuerto, su vida había dado un giro irreversible. Ahora, los lujos que antes consideraba normales se sentían como recordatorios constantes de las decisiones que lo habían llevado a este punto. Entre las demandas de Marisela y la tensión con Andrea, su amante, se encontraba atrapado en una encrucijada sin salida. Intentaba aparentar normalidad en su empresa y frente a sus hijos, pero el peso de su doble vida lo estaba llevando al borde de la desesperación. La presión de Marisela y la inestabilidad económica. Cada nueva exigencia de Marisela era un golpe directo a su estabilidad financiera. En un intento de complacerla y evitar una batalla legal, había accedido a vender parte de sus propiedades y a liquidar inversiones para cumplir con sus demandas. Los abogados de Marisela se aseguraron de que el dinero fuera transferido directamente a cuentas a nombre de ella y de sus hijos. Pero cada transacción lo dejaba más vulnerable, y la imagen de empresario seguro y poderoso comenzaba a resquebrajarse. En la oficina, los rumores sobre sus problemas financieros empezaron a correr. Colaboradores y socios notaron su cambio de humor, sus ausencias constantes y la falta de claridad en sus decisiones. Incluso algunos inversores comenzaron a dudar de su liderazgo. Samuel intentaba mantener una fachada de control, pero el caos personal que lo rodeaba se filtraba en cada aspecto de su vida. Las demandas de Andrea. A su vez, Andrea, que había pasado años creyendo en las promesas de Samuel de dejar a su esposa para construir una vida juntos, comenzaba a perder la paciencia. Ella había imaginado que esta situación significaría finalmente el inicio de una vida formal a su lado, lejos de las mentiras y los secretos. Pero en lugar de eso, se sentía atrapada en un conflicto que solo traía humillación y desgaste. Una noche, mientras Samuel se encontraba en su apartamento, Andrea lo confrontó de manera directa. Exigía respuestas y una solución concreta a la situación. Prometiste que nos iríamos juntos, que dejarías todo por nosotros, le recriminó, conteniendo las lágrimas. Pero ahora parece que soy solo otra carga en tu vida. Samuel, incapaz de encontrar palabras, simplemente bajó la mirada. Las promesas que antes le parecían fáciles ahora le pesaban como una losa en el pecho. Sabía que había herido a Andrea, pero también comprendía que cualquier intento de salvar la situación lo hundiría aún más. Las consecuencias emocionales. Samuel empezó a pasar noches en vela, atormentado por la culpa y el remordimiento. Las imágenes de su familia rota y la desconfianza de Andrea se mezclaban en su mente, creando un peso que no podía soportar. Cada día que pasaba se sentía más solo y desesperado, sin nadie en quien confiar. Marisela había sido el apoyo de toda su vida, pero ahora era la persona que lo enfrentaba con una frialdad que él nunca había imaginado. Durante una de esas noches de insomnio, se vio obligado a hacer un recuento de sus errores y mentiras. Años de decisiones egoístas lo habían llevado a este punto, y comenzaba a cuestionarse si había alguna forma de redimirse o, siquiera, de continuar. La culpa se entrelazaba con un vacío abrumador. Por primera vez, sentía que todo lo que había construido carecía de sentido. El quiebre. Con el tiempo, la presión financiera y emocional se volvió insoportable. Una tarde, tras una reunión laboral especialmente tensa en la que uno de sus socios le exigió explicaciones sobre el declive de la empresa, Samuel perdió la compostura y abandonó la oficina sin dar explicaciones. Se dirigió a uno de sus refugios personales, una pequeña casa en el campo donde solía ir para desconectarse. Allí, sin las distracciones de la ciudad, se encontró a solas con sus pensamientos y miedos. Esa noche,
frente a una botella de licor y el silencio absoluto, Samuel se dejó llevar por el desánimo. Cada rincón de su vida le recordaba sus mentiras y el dolor que había causado. Sin familia, sin la certeza de un futuro con Andrea, y con una empresa al borde de la ruina, comenzó a cuestionarse si aún tenía razones para continuar. La sensación de fracaso era abrumadora, y la idea de escapar de todo aquello se volvió cada vez más atractiva. Pero en el fondo, una voz débil le susurraba que enfrentarse a sus errores era la única salida. Por mucho que doliera, Samuel se dio cuenta de que la única forma de encontrar paz era tomando responsabilidad por cada uno de sus actos. Al amanecer, con el rostro marcado por la tristeza y el agotamiento, Samuel se decidió a dar el paso que había evitado durante tanto tiempo, enfrentarse a la verdad de manera íntegra, sin huir. Con un último trago de licor, se levantó y tomó su teléfono. Sabía que tenía que regresar y asumir las consecuencias, pero aún quedaba la duda de si tendría la fuerza para soportar el precio final de su doble vida. El peso de la culpa. De regreso en la ciudad, Samuel sentía el peso de sus decisiones como una carga insostenible. Cada rincón de su vida le recordaba la red de mentiras que él mismo había tejido. El rostro de Marisela, la frialdad en su mirada, y el reproche en cada gesto seguían atormentándolo. Sus hijos, quienes ya no lo miraban con la misma admiración de antes, parecían distantes, como si percibieran el dolor de su madre y la fragilidad de su familia. Momentos de silencio y reflexión. Durante las primeras horas del día, Samuel intentaba distraerse en su oficina, pero las llamadas perdidas, las reuniones sin sentido y los números en rojo en sus finanzas eran recordatorios de su vida al borde del colapso. En cada momento de silencio, su mente volvía al día de la confrontación en el aeropuerto. Recordaba las miradas incrédulas de Marisela y Andrea, sus gritos, y la humillación pública que había significado ese enfrentamiento. En un momento de desesperación, comenzó a pensar en los momentos felices que había compartido con Marisela al principio de su matrimonio. Recordó los planes que tenían juntos y cómo, de alguna manera, se había desviado de ese camino sin darse cuenta. Esos recuerdos le dolían, pero al mismo tiempo, lo llevaban a reflexionar sobre quién se había convertido con el paso de los años. Buscando respuestas en la terapia. Samuel decidió acudir a una terapia, esta vez no como excusa para engañar a Marisela, sino para encontrar algún tipo de alivio en medio de la tormenta. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una mirada amable y firme, lo escuchó mientras él confesaba cada detalle de su vida oculta. Con cada palabra, sentía que se liberaba un poco del peso que había acumulado. Y no sé quién soy ahora, admitió Samuel con voz quebrada. Creí que lo tenía todo, pero ahora todo se ha convertido en cenizas. Traicioné a las personas que más me importan, y no sé si puedo vivir con eso. La terapeuta lo miró en silencio, dejándolo procesar su propia confesión antes de responder. Samuel, la culpa es una carga pesada, pero también puede ser un motor para el cambio. Este es el momento de asumir la responsabilidad de tus actos, no solo con palabras, sino con acciones. Quizás no puedas recuperar a tu familia ni reparar el daño, pero puedes tomar decisiones que reflejen la persona que quieres ser. Estas palabras resonaron en Samuel. Por primera vez, sintió que había una mínima posibilidad de redención, aunque implicara aceptar que el daño que había hecho no podía deshacerse. Un intento de reconciliación con Marisela. Esa noche, al regresar a casa, Samuel tomó una decisión. Sabía que, aunque Marisela jamás podría perdonarlo, él tenía que intentarlo, aunque fuera solo para expresar su arrepentimiento. Reunió el valor y la llamó, pidiéndole una última oportunidad para hablar. A regañadientes, Marisela aceptó encontrarse en un café discreto. No quiero tus disculpas, Samuel. No cambiarán nada, fue lo primero que ella dijo al sentarse. Samuel asintió, aceptando su enojo sin defenderse. Le explicó lo que había estado pensando en los últimos días, como comprendía ahora la profundidad del dolor que le había causado a ella y a sus hijos, y como quería, de alguna forma, hacer lo posible por al menos ayudarlos a superar este trauma, aunque no significara recuperar su amor. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú y nuestros hijos no sufran más por mi culpa, dijo Samuel, mirándola con sinceridad. Marisela, aunque aún herida y desconfiada, percibió algo distinto en Samuel. No le creía del todo,
pero por primera vez notó una vulnerabilidad que antes no había visto. Sin embargo, su dolor era profundo, y solo el tiempo podría determinar si alguna vez sería capaz de ver a Samuel sin el resentimiento que sentía en ese momento. El peso que no desaparece. A medida que avanzaban las semanas, Samuel intentó reconstruir los pocos pedazos que quedaban de su vida. Cumplía fielmente con las exigencias materiales que Marisela le había impuesto, y trataba de involucrarse en la vida de sus hijos, aunque ahora desde la distancia. Sin embargo, el sentimiento de culpa continuaba aferrado a su mente y a su corazón, una sombra persistente que no le permitía avanzar. La carga se hacía más pesada a medida que las noches pasaban en soledad, enfrentándose a sus propios pensamientos y a los errores que lo habían llevado a perderlo todo. El vacío que sentía era cada vez más profundo, y los momentos de arrepentimiento se transformaban en una desesperación que lo consumía. La presión que no encuentra salida. Con el tiempo, Samuel comenzó a perder el interés en su empresa y en todo lo que antes le apasionaba. Sin familia, sin amor, y con la culpa apretándole el pecho, se sentía perdido y sin un propósito real. Cada día que pasaba, sentía que no había escapatoria. Intentaba seguir adelante, pero el peso de su traición lo perseguía sin cesar, como un castigo eterno que él mismo se había impuesto. Finalmente, una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su departamento vacío, Samuel comprendió que quizás el precio de la doble vida que había llevado era demasiado alto. La verdad lo había destruido, y ahora debía aceptar que ese era el castigo por las decisiones que había tomado. Con la mente nublada por el remordimiento y la desesperación, Samuel tomó un respiro profundo y cerró los ojos, enfrentándose a la inmensidad de sus propios errores y al vacío que había dejado a su paso. La decisión final. La luz del amanecer se filtraba por la ventana del apartamento de Samuel, iluminando el caos de su vida. A pesar de los intentos de reconstrucción y de las promesas de redención que había hecho a sí mismo, la realidad seguía siendo implacable. El silencio del lugar era abrumador, y con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que el peso de su culpa había superado cualquier capacidad de recuperación. Los ecos del pasado. Mientras preparaba una taza de café, su mente volvía a los momentos más felices de su vida. Recordaba las risas de sus hijos, las cenas con Marisela y el amor que una vez sentía por su familia. Pero esos recuerdos se mezclaban con la amarga verdad de su traición. La risa de sus hijos se había apagado, y las discusiones con Marisela solo habían dejado cicatrices profundas. La imagen de Andrea también aparecía en su mente, su amor y devoción, pero la ilusión de una vida juntos se había desvanecido en la desilusión. La realidad era que había fallado en ser el hombre que ambas mujeres necesitaban. Samuel sentía que se había convertido en un extraño, atrapado en un ciclo de culpa y desesperación que no tenía fin. Una visita inesperada. A media mañana, recibió una llamada inesperada de uno de sus hijos, Tomás, quien quería verlo. Samuel sintió un torbellino de emociones, anhelo, miedo y un rayo de esperanza. Había estado evitando a sus hijos, temeroso de que sus fracasos les hicieran daño. Sin embargo, el deseo de ver a Tomás era más fuerte que su temor. Al llegar a la cafetería donde se habían citado, Samuel pudo ver a su hijo sentado en una mesa, nervioso y un poco inquieto. Tomás, de apenas 15 años, tenía el semblante de un joven que había cargado más peso del que le correspondía. Al cruzar la puerta, Samuel sintió una mezcla de amor y culpa tan intensa que casi lo abrumó. «Papá, gracias por venir», dijo Tomás, su voz temblorosa reflejaba la tristeza que ambos sentían. «Y siempre estaré aquí para ti», respondió Samuel, forzando una sonrisa mientras se sentaba frente a él. Una conversación difícil. El diálogo comenzó con preguntas triviales, pero rápidamente evolucionó hacia el verdadero motivo de la reunión. Tomás, con ojos llenos de lágrimas, finalmente habló sobre lo que había estado sintiendo desde que todo se desmoronó. «Papá, todos en la escuela están hablando de ti, de lo que pasó con mamá. Me siento avergonzado», confesó, sus palabras cargadas de dolor. Samuel sintió que se le partía el corazón. No podía soportar la idea de que su hijo sufriera por sus decisiones. Sabía que no tenía excusas. «No debía haber hecho lo que hice, hijo. Estoy tan arrepentido». «Nunca quise que esto te afectara», dijo Samuel, luchando por contener las lágrimas. Tomás miró a su padre con una mezcla de tristeza y desilusión.
Lo sé, pero yo te necesitaba, y tú no estabas. Ahora, todo ha cambiado. El reflejo de su dolor. La conversación se convirtió en un espejo que le mostraba a Samuel el verdadero costo de su doble vida. Cada palabra de Tomás resonaba en su mente, haciéndole sentir el dolor de sus elecciones. Cuando la reunión terminó, Samuel sintió un vacío aún más profundo. Había tenido la oportunidad de reconectar con su hijo, pero el daño ya estaba hecho. Al volver a casa, la sensación de desesperanza se apoderó de él. La culpa se volvió más densa, casi palpable. Sentado en su sala, contempló los recuerdos que decoraban las paredes. Las fotografías de su familia, momentos felices que ahora parecían crueles recordatorios de lo que había perdido. El peso de la decisión. En un momento de profunda reflexión, Samuel se dio cuenta de que había estado corriendo de su culpa, evitando enfrentarse a la verdad de sus acciones. La idea de liberarse de su dolor comenzó a tomar forma en su mente. La noche anterior, había tenido pensamientos oscuros, pero hoy, después de ver a su hijo, esos pensamientos eran más claros. La decisión final que contemplaba no era solo un escape, era una forma de acabar con la carga que había arrastrado por tanto tiempo. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo una sombra de sí mismo. Samuel quería que su familia pudiera sanar, y aunque sabía que su muerte no lo resolvería todo, creía que podría liberar a Marisela y a sus hijos de la culpa que su existencia había creado. Un último acto de desesperación. Con la mente nublada por la angustia, Samuel comenzó a redactar cartas para Marisela y Tomás. En ellas, expresaba su arrepentimiento y su amor, dejando claro que nunca había querido hacerles daño. Quería que supieran que su dolor no era culpa de ellos, sino de sus propias decisiones egoístas. En su mente, pensaba que quizás esto les daría la paz que él nunca había podido ofrecerles. Al caer la noche, Samuel se encontró de pie en el balcón de su apartamento, mirando hacia el horizonte. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y en su corazón, sentía que la oscuridad lo envolvía. La decisión que había tomado pesaba sobre él, pero a medida que miraba las luces, sentía una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Con lágrimas en los ojos y el corazón hecho trizas, se despidió en silencio de un mundo que había sido tanto su hogar como su prisión. La decisión final no era solo un acto de desesperación, era su intento de encontrar paz en medio del caos que él mismo había creado. Sin saber que su partida marcaría el inicio de un nuevo capítulo de sufrimiento y transformación para aquellos que había dejado atrás. Las secuelas de una vida de mentiras. El sol se asomaba por el horizonte, proyectando un brillo suave en la ciudad que Samuel había llamado hogar. Sin embargo, en el corazón de aquellos que habían estado a su alrededor, la mañana traía un nuevo amanecer cargado de sombras y preguntas sin respuesta. La noticia de su trágica decisión había viajado rápido, dejando un rastro de dolor en su estela. Marisela, el golpe de la realidad. Marisela, aturdida y devastada, se encontraba sentada en la cama, rodeada de fotografías de su vida en común. Cada imagen era un eco de momentos felices que ahora parecían una cruel burla. La prensa se había hecho eco de la noticia. Su marido, el exitoso empresario que había mantenido una imagen de perfección, había tomado la decisión de dejarlo todo atrás. Las palabras suicidio y doble vida resonaban en su mente como un eco incesante. Mientras trataba de asimilar la noticia, su teléfono sonó con mensajes de amigos y familiares, llenos de condolencias y preocupaciones. Sin embargo, no quería consuelo, solo quería respuestas. ¿Cómo había podido llegar a este punto? ¿Cómo no se dio cuenta de las señales? Marisela se sentía atrapada entre el dolor de la pérdida y la rabia por la traición que había vivido. Tomás, la búsqueda de respuestas. Tomás, su hijo, se había convertido en un niño triste y desconsolado. La noticia de la muerte de su padre había golpeado su mundo con una fuerza devastadora. La sensación de traición lo inundaba. No solo había perdido a su padre, sino que también se sentía traicionado por la imagen que había tenido de él. Las conversaciones que habían tenido resonaban en su mente, cada palabra un recordatorio del amor que sentía por un hombre que, al final, había sido un extraño. En su escuela, Tomás era objeto de miradas de lástima y susurros a sus espaldas. La incertidumbre sobre lo que había pasado lo llevó a investigar más sobre la vida secreta de su padre. Al mirar a sus compañeros,
todos aparentemente felices. Tomás se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir esa alegría. El legado de Samuel. El funeral de Samuel fue un evento sombrío. Amigos y colegas acudieron para rendir homenaje a un hombre que había sido admirado por su éxito en los negocios, pero nadie conocía las verdades que se escondían detrás de su fachada perfecta. Marisela se mantuvo firme durante la ceremonia, recordando los buenos tiempos, pero sintiendo que cada lágrima era una traición a la memoria del hombre que había amado. Los discursos de sus colegas alababan su ética laboral y su visión, pero a Marisela le resultaba imposible escuchar esas palabras sin pensar en la traición. Ella se sentía dividida, y mientras algunos hablaban de su contribución al mundo empresarial, ella solo podía pensar en lo que había perdido. Las revelaciones dolorosas. Tras el funeral, Marisela se encontró revisando documentos en la oficina de su marido. Necesitaba respuestas. A medida que pasaba las horas, descubrió correos electrónicos y mensajes que revelaban la profundidad de la doble vida de Samuel. Las fotografías de Andrea y el pequeño niño que tenían juntos golpearon su corazón como un martillo. La realidad de que había sido engañada por el hombre que amaba se volvió más dolorosa con cada descubrimiento. Tomás, al enterarse de la existencia de su medio hermano, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo había podido su padre construir una vida paralela sin que ellos lo supieran? La furia y la confusión lo llevaron a confrontar a su madre. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Tomás con los ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo, hijo. Yo también estoy tratando de entenderlo, respondió Marisela, sintiendo que el mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. Un camino hacia la recuperación. A medida que pasaban las semanas, ambos, Marisela y Tomás, comenzaron a buscar terapia. Sabían que no podían enfrentar este dolor solos. La terapia se convirtió en un espacio donde podían expresar su dolor, su rabia y su confusión. Marisela, además, encontró un grupo de apoyo para cónyuges de personas que habían vivido dobles vidas. Allí, comenzó a entender que no estaba sola en su sufrimiento y que muchas personas también enfrentaban traiciones devastadoras. Tomás, por su parte, comenzó a escribir un diario. A través de sus palabras, se permitía sentir el dolor, pero también reflexionar sobre lo que significaba ser un hombre en un mundo donde las apariencias podían ser engañosas. Comenzó a preguntarse cómo podría ser diferente de su padre, cómo podría construir una vida en la que la honestidad y la transparencia fueran la base de sus relaciones. El legado de la verdad. La vida de Marisela y Tomás, aunque llena de dolor, empezó a transformarse con el tiempo. Aprendieron a comunicarse, a compartir sus sentimientos y a apoyarse mutuamente. Las secuelas de la vida de mentiras de Samuel comenzaron a darles la oportunidad de ser más auténticos. Su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la verdad y la transparencia en las relaciones. Años después, en el aniversario de la muerte de Samuel, Marisela y Tomás decidieron honrar su memoria de una manera diferente. Plantaron un árbol en su jardín, simbolizando su crecimiento y la nueva vida que estaban construyendo. Mientras observaban el árbol crecer, ambos entendieron que el legado de su padre no sería solo el dolor que había dejado, sino también la lección invaluable de vivir con honestidad y amor. El precio de la doble vida de Samuel había sido alto, pero había dejado en su familia una lección que llevarían consigo: la importancia de ser auténticos y de construir un futuro basado en la verdad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.